Saludos, mi nombre es Amanda Sayas y esta es la demostración del laboratorio número 2, Basic Electrical Circuits, para el laboratorio de mecatrónica, sección 03AH. El primer ítem en el task número 1 consiste en construir un circuito utilizando dos resistores puestos en serie para medir sus valores experimentales y la resistencia equivalente del circuito. Se prepara utilizando dos resistores de 4.7 kiloohmios que comparten un mismo nodo para estar en serie y dos jumper cables para cerrar el circuito. Luego entonces se puede medir la resistencia equivalente del circuito utilizando el multímetro puesto en 20 kiloohmios. Esto se comprueba que equivale a la suma de los dos valores individuales de los resistores. El segundo ítem consiste en construir un circuito con dos resistores de 4.7 kiloohmios puestos en paralelo. Se construye posicionando los resistores compartiendo dos nodos y utilizando dos jumper cables para cerrar el circuito. Entonces se puede medir la resistencia equivalente del circuito para comprobar que el valor es consistente con aquel que se calcula para resistencias en paralelo, que es tomando la suma inversa de los valores individuales e invirtiéndolos nuevamente. En el próximo ítem se quiere construir un voltage divider circuit que se prepara utilizando una resistencia fija de 4.7 kiloohmios conectada en serie con un potenciómetro que actúa como la resistencia variable. Se utilizan dos jumper cables para cerrar el circuito, un Arduino como una fuente de voltaje de 5 voltajes y dos jumper cables para medir la resistencia del potenciómetro que están conectados en sus nodos. El procedimiento experimental consiste en ir aumentando los valores de resistencia del potenciómetro en incrementos de 2 desde 0 hasta 10 y luego midiendo el valor del voltaje resultante del circuito cuando éste se vuelve a cerrar. Se coloca el multímetro en 20 voltios para medir ese valor. En esta última parte se quiere construir un Wheatstone Bridge. Se utilizan tres resistencias de 4.7 kiloohmios y un potenciómetro como resistencia variable, todos colocados en serie. Se utilizan dos jumper cables para cerrar el circuito, el Arduino como fuente de 5 voltajes y tres jumper cables adicionales para medir la resistencia del potenciómetro y para poder medir el voltaje resultante a través del circuito con el multímetro. Para el procedimiento experimental se van variando los valores de resistencia del potenciómetro desde 0 hasta 10 kiloohmios con el circuito abierto y luego se cierra el circuito para poder medir los valores resultantes de voltaje